y por esa razón aquí en Lima hemos pasado a peligro extremo, lo que significa que los domingos tendremos que quedarnos en casa. A pesar de eso, los cristianos estamos alegres. ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto de este medio, de la señal de UCI, de las redes, para mantenernos en contacto, para poder apoyarnos y para poder participar virtualmente a través de las redes. Así que hoy quiero comenzar enviándote un abrazo virtual y dándote la más calurosa bienvenida al encuentro bíblico. El encuentro bíblico se ha convertido en el servicio de adoración de la Iglesia Bíblica de La Molina. Es más, si tienes las manos libres y no hay peligro de contagio, te animo a levantarte y a darle un abrazo a todos los que están contigo, un abrazo fraternal, mientras les recuerdo las palabras del rey David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo en la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová y vida eterna. Es decir, aunque no nos congregamos físicamente, seguimos teniendo una mente y un corazón, compartiendo las promesas del Señor, expresándonos en oración y en apoyo el amor que Dios nos ha regalado, seguros de que nada de lo que sucede está en manos del azar, sino que todo está bajo el control del amor y de la sabiduría de Dios. Y con esta afirmación quiero hacerte la primera pregunta. ¿Crees que todo está bajo el control de Dios? ¿Crees que todo está bajo el control de Dios? Sí, todo, inclusive las elecciones. Claro, a más de la mitad de los peruanos, los resultados como que no les han parecido lo que deseaban. Pero en las reglas democráticas, esos son los resultados. Y entonces, en unas semanas más, tendremos que elegir entre dos opciones. O elegimos a la señora Keiko Fujimori o elegimos al señor Pedro Castillo. Sin embargo, todavía faltan varias semanas para tomar esa decisión. Y creo que tenemos que orar, que tenemos que evaluar, que tenemos que conversar y sobre todo tenemos que discernir quién de ellos tiene la humildad para inclinar sus oídos y prestar atención a la sabiduría de Dios. Mientras tanto, creo que lo oportuno hoy es meditar en la palabra de Dios y buscar en ella fortaleza para nuestras propias vidas, fortaleza para enfrentar las batallas del diario vivir. Y por esta razón, en esta mañana quiero compartir con ustedes una historia de amor singular y preciosa. Si tienes una Biblia, ábrela por favor en Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13, y permíteme leer esta historia. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Muy bien. Esta es una historia que seguramente la han escuchado más de una vez. Yo quiero mencionar algunos detalles. Por ejemplo, la historia es repetida en Mateo, en Marcos y en Juan, 3 de los 4 evangelios. En segundo lugar, la versión de Mateo y la versión de Marcos se parecen mucho, porque el énfasis está en señalar sobre todo la reacción de Jesús a lo que esta mujer hizo. En cambio, Juan abunda en más detalles. Juan nos menciona el nombre específico de la mujer, el lugar donde se realizó, los invitados, lo que estaba haciendo Judas y sobre todo la defensa que Jesús presentó hacia esta mujer. Es decir, si sumamos las 3 versiones, me parece a mí que mi primera tarea tendría que ser contarles el cuadro completo, para que ustedes tengan todos los detalles. En segundo lugar, una vez que hemos entendido la historia completa, me parece que tenemos que prestar atención a la defensa que Jesús hizo, para terminar esta lección prestando atención y honrando la solicitud de Jesús, porque Jesús dice que cada vez que tengamos oportunidad de predicar, nos acordemos de esta mujer. Así que de eso trata la enseñanza, de estos 3 puntos. Comencemos con el primero, con tener un cuadro de la historia completa, ¿ok? Escúchame, por favor, porque esta historia ocurrió el día anterior a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Eso quiere decir que esta historia sucedió un día sábado, como ayer, sábado. En segundo lugar, esta historia tuvo como motivo conmemorar, homenajear al Señor Jesús por la resurrección de Lázaro. Y por eso Lázaro ocupó un lugar prominente en el banquete, porque el motivo era honrar a Jesús por la resurrección de Lázaro. La reunión, según tenemos entendido, ocurrió en la casa de una persona a quien conocían como Simón el leproso. A mí me parece que ese no es un nombre muy elegante, Simón el leproso. No creo que nadie quisiera llamarse así el día de hoy, pero se le conocía de esa manera porque era una persona a quien Jesús había sanado. Sigo con la historia. Los invitados. ¿Quiénes eran los invitados? Bueno, obviamente estuvo Lázaro, estuvo Simón, estuvieron las hermanas de Lázaro, que son mencionadas en otra parte de los evangelios, cuyos nombres conocemos, Marta y María. Probablemente estuvieron vecinos distinguidos de Betania y obviamente los apóstoles. Si hacemos un cálculo, pienso que aproximadamente participaron de esa cena unas 20 personas. 20 personas no nos parece un número grande ni un número pequeño, pero para la época eso significa que la casa de Simón el leproso era realmente grande. ¿Ok? Muy bien. Mateo no menciona quién fue la mujer que derramó el frasco de perfume para ungir a Jesús, pero Juan sí. Y a través de Juan sabemos que fue María de Betania, una de las hermanas de Lázaro. Con toda esta información, además de con el conocimiento que tenemos de las costumbres de la época,
podemos reconstruir toda la escena. Así que sígueme, por favor, para imaginar cómo sucedió todo esto. Y esto comienza más o menos después de las 6 de la tarde, cuando ya el día de reposo había terminado y la gente podía salir de sus casas. Después de las 6 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Fueron recibidos en el patio de la casa, esperando el momento en que las puertas se abriesen para poder entrar. A las 7 de la noche, minutos más, minutos menos, Simón el leproso, abrió la puerta para darles la bienvenida y en ese momento aprovechó para indicar dónde tenía que sentarse cada uno. Primero Jesús, en el centro de la mesa. En segundo lugar, a la derecha y a la izquierda, Simón y Lázaro. Después los invitados especiales, y en los lugares que quedaron vacíos se ubicaron los apóstoles. Todo se hizo bajo la atenta mirada de Marta. ¿Se acuerdan de Marta? Una de las hermanas de Lázaro. Ella, me imagino yo, estaba encargada del protocolo y del servicio. Su carácter y su deseo de hacer bien las cosas aseguraban que todo iba a salir bien. Muy bien, a las 8 de la noche, después de orar y de cantar el himno, con los invitados sentados a la mesa, Marta dio la orden de que se comenzara a servir. Los platos de comida salieron, el ambiente se llenó de los aromas de esa deliciosa comida y poco a poco todos se envolvieron en una conversación cálida, recordando anécdotas, contando historias. La risa estaba aquí, la risa estaba allá y Marta se cruzó de brazos contenta porque todo estaba saliendo bien. Marta estaba tranquila. La que no estaba tranquila era María. Ella también había ayudado a servir, pero ahora que todos estaban comiendo, el corazón de Marta empezó a llenarse de una variedad de sentimientos. Por un lado, tenía alegría de saber que su hermano estaba sano, estaba vivo. Por otro lado, tenía una enorme emoción de estar cerca a su Señor, a Jesucristo. También tenía una pizca de cólera hacia los sacerdotes y a los fariseos, porque ella sabía del odio encarnizado que sentían por su Señor. Esa noche Marta se sentía nerviosa porque había comprendido que probablemente el final de Jesús estaba cerca. Pero sobre todo, María tenía un amor indescriptible por su Señor y no sabía cómo expresarlo. Si me permites, lo voy a decir con todas sus letras. Esa noche, Marta se sentía profundamente emocionada. Su corazón estaba agitado y nervioso. ¿Estás conmigo? Muy bien. Entonces permíteme continuar con la historia, porque nosotros nos podemos imaginar que mientras todos estaban comiendo, María salió corriendo a su casa. Entró como un rayo a su habitación y sin pensarlo, tomó el frasco de perfume que tanto cuidaba. Hago un paréntesis aquí para explicarte que la gente que tenía cierta posición solía tener como uno de sus tesoros ese frasco de perfume fino, reservado para su muerte, para que pudieran ungirla cuando ya había partido. Esa noche, en ese arrebato de emoción,
María tomó ese frasco sin calcular lo que iba a hacer, simplemente tomó el perfume y regresó a la casa. Cuando entró, se chocó con la mirada de Marta, que la miraba como diciéndole, ¿qué vas a hacer? Entonces el corazón de María comenzó a latir fuertemente y sus manos comenzaron a temblar de emoción. Sin embargo, caminó decididamente y se postró a las espaldas del Señor Jesús, quien estaba inclinado en la mesa, escuchando lo que todos estaban conversando. Sin medir su fuerza, María rompió ese frasco y derramó el perfume sobre la cabeza del Señor Jesús. Él volteó rápidamente, se quedó mirando a María, María se quedó mirando a Jesús, y entonces el perfume comenzó a descender por su cabello y las gotas comenzaron a caer hacia el suelo. Ahora, tienes que imaginarte esa escena. El olor penetrante del perfume llenó toda la casa y paralizó a los invitados. Nadie se atrevió a decir nada, hasta que Judas hizo un comentario horrible, porque dijo, ¡qué desperdicio! Tanto dinero echado a la basura. Hubiera sido mejor dárselo a los pobres. Ahora, yo me imagino que alguien tuvo que salir en defensa de María, pero no, porque lo increíble fue que los apóstoles hicieron eco y asintieron con la cabeza de que sí, de que había sido un desperdicio. Entonces, sigo imaginándome y pienso que Marta, la hermana mayor, no sabía si esconderse o ponerse a gritar. Y me imagino que Lázaro sintió vergüenza al ver a su hermana menor con los cabellos sueltos en el suelo. Y los apóstoles la miraron con cólera. Y Simón, el leproso, no sabía cómo resolver la situación porque la cena estaba a punto de echarse a perder. Ahora miren a María, porque ella no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba viviendo el momento más vergonzoso de su vida. ¿Has sentido vergüenza alguna vez? Muy bien, eso fue lo que María sintió esa noche. Todo estuvo a punto de echarse a perder. Y entonces el Señor Jesús se levantó la voz y mirando a todos los que estaban allí enojados, les dijo, déjenla. Ella ha preparado mi cuerpo para la sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. Todos se quedaron en silencio. Entonces Jesús puso sus ojos sobre María y le dijo, has hecho bien. Siempre que prediquen el Evangelio, van a recordar lo que hiciste en esta noche. ¡Wow! Creo que en ese momento todos los invitados respiraron con alivio. Todos se levantaron para felicitar a María por las tremendas palabras que Jesús le había dirigido. El único que se molestó fue Judas, que se retiró molesto, no sé, a descansar o tal vez a definir su traición. Al día siguiente todos sabemos lo que pasó, porque todos salieron temprano, Jesús sentado sobre un pollino y los demás caminando hacia Jerusalén, y Jerusalén le dio una bienvenida apoteósica al Señor Jesús, y así comenzó la última semana de la vida del Señor. Y tal como María lo había sentido, al próximo sábado el cuerpo de Jesús estaría en la tumba que José de Arimatea iba a ofrecer. ¿Te emocionó la historia? Debo confesarte
que mientras preparaba este sermón, me quedé sorprendido y admirado por María de Betania. No solo por su entrega, sino por las palabras que Jesús le dirigió. Sobre todo por el pedido que el Señor hizo. Hablar de ella cada vez que tengamos atención. De hecho, esta mañana estamos honrando a esta mujer y estamos cumpliendo con la solicitud de Jesús porque la estamos recordando. Y creo que la recordaríamos bien si tomamos en el segundo punto de esta enseñanza un momento para evaluar la defensa de Jesús. Así que déjame explicarte, porque mientras todos trataron de criticar a María, Jesús se levantó para defenderla. Y la defensa de Jesús consistió de 3 argumentos. El primero, ella hizo un buen trabajo, por eso la defendió. En segundo lugar, a mí no siempre me tendréis, pero ella sí me ha considerado, por eso la defendió. Y en tercer lugar, la defendió porque ella comprendió mejor que ustedes mi plan salvador. Ahora, mira la pantalla, por favor, porque quiero que te des cuenta que el primer argumento, ella hizo un buen trabajo, significa que María se ganó la aprobación de Jesús. Claro, yo digo eso y parece una cosa sencilla, pero la verdad es que ganarse la aprobación de Jesús es tremenda conquista. Comparable, por ejemplo, con la fe de Abraham cuando salió de Ur a una tierra que no conocía. O con la fe de David cuando enfrentó al gigante Goliat. Lo vuelvo a decir, María recibió la aprobación del Señor Jesús y ello solo fue posible porque María tenía prioridades correctas. ¿Me escuchaste? Prioridades correctas. La protesta de Judas, la protesta de los apóstoles, en el sentido de que mejor hubiera sido vender ese perfume para atender las necesidades de los pobres, es rebatida por Jesús con este argumento: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Lo que Jesús estuvo diciendo esa noche es que necesitamos distinguir entre lo urgente y lo importante. Siempre será urgente atender necesidades materiales, sobre todo en esta época de pandemia. Sin embargo, no debemos olvidar que es muy importante atender las necesidades espirituales. Sí, siempre será urgente atender lo material, pero no olvidemos que es importante atender las necesidades espirituales. Y en el mundo en el que vivimos, vivimos de urgencia en urgencia, porque nos urge pagar las deudas, nos urge comprar víveres, nos urge solucionar los problemas de la vida diaria, nos urge atender las necesidades de los hijos. Todo es urgente. Cómo evitar el contagio, cómo curarnos, dónde conseguir oxígeno, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que no debes atender las urgencias, pero lo que estoy diciendo es que las urgencias nos envuelven de tal manera que llegamos a tener la impresión de que no hay tiempo para atender las necesidades espirituales. Y vivimos como si esas necesidades espirituales pudiesen ser postergadas una y otra vez, sin peligro de que nada malo nos pudiera suceder. Mira a María. De hecho, ella pudo vender el perfume y pudo repartir el dinero entre los pobres, pero eligió adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Eligió adorar a Dios. ¿Y cómo se llama esa actitud?
Toma nota, por favor. Eso se llama ser coherente con las prioridades de la vida. María fue coherente. Por eso adoró a Dios antes que a nadie, porque había comprendido el plan salvador de Jesucristo. Ahora, quiero que te des cuenta de este contraste, porque los apóstoles aparecen incontables veces cerca a Jesús. En cambio, María de Betania solo es mencionada en 3 ocasiones. La primera vez, cuando Jesús llegó de visita a la casa de Lázaro, Marta y María se la pasó sentada a los pies de Jesús escuchando las palabras del Maestro, tanto que Marta protestó. ¿Dónde está María? Sentada a los pies de Jesús. La segunda vez que María es mencionada sucede cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó, María corrió para postrarse a los pies de Jesús y pedir consuelo. Y la tercera vez que ella es mencionada es aquí, en esta historia, donde la encontramos postrada, tratando de secar con sus cabellos los pies de Jesús. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Las 3 veces. María a los pies de Jesús. María de Betania siempre estuvo a los pies de Jesús. María de Betania siempre estuvo a los pies de Jesús, siempre adorando, siempre meditando, siempre analizando, siempre comprendiendo las palabras del Señor. A María, las palabras de Jesús no le entraban por un oído para salir por el otro, no. Le entraban por el oído y echaban raíces en su corazón. Por eso adquirió una sabiduría que los apóstoles tardaron en conseguir. Y por eso, antes que nadie, ella se dio cuenta de que el Maestro iba a ofrendar su vida. Y por eso se adelantó y preparó su cuerpo para la sepultura. Préstame atención, porque te voy a decir que Jesús la defendió porque las prioridades de María fueron las correctas. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre estuvo en el primer lugar de su vida. Jesús la defendió porque la meta de María fue agradar a Dios sin importar lo que otros pudieran decir o criticar. Y Jesús la defendió porque ella comprendió y aplicó la verdad de Dios a su propia vida. Es decir, no se contentó con saber, ella procuró vivir conforme a la palabra de Dios. Y por esa razón es que el Señor Jesús hizo ese pedido singular. Hemos llegado al tercer punto de la enseñanza, el pedido del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que Jesucristo pidió? Recordemos, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Presta atención a estas palabras. Jesús nos pide que cuando tengamos ocasión recordemos lo que hizo ella, que le hagamos un homenaje recordando lo que hizo. ¿Por qué el Señor hizo una solicitud tan especial? Creo porque María de Betania nos enseña cómo es el amor verdadero. Muchos dicen que aman a Dios, pero a su manera, como se les ocurre. María amó a Dios
de tal manera que Dios se agradó de ella. Entonces Jesús nos pide que la recordemos porque María de Betania nos muestra el verdadero amor. ¿Y cómo es el verdadero amor? Tiene 3 características. Toma nota, por favor. El verdadero amor exige reflexión. El verdadero amor es entrega. El verdadero amor siempre será ejemplo a seguir. Ahora, mientras tú tomas nota, yo quiero explicarte cada uno de estos puntos. Y quiero hacerlo preguntándote, ¿amas a Dios? ¿Amas a Jesús? ¿Amas a tu familia? Por supuesto que me vas a decir que sí, pero yo te voy a responder que el verdadero amor implica tomar un tiempo para reflexionar sobre el propósito de la vida. Esto significa comprender los planes de Dios. Y entonces tengo que decir que la mayoría de nosotros vive tan apurado que ni siquiera se ha puesto a preguntarse cuáles son los planes de Dios para mi vida. Así que en vez de buscar a Dios para que te conceda lo que deseas, tendrías que buscarlo para preguntarle cuál es tu plan para mi vida. Porque el verdadero amor significa comprender a Dios y con ese mismo énfasis. El verdadero amor a la familia significa no proveerle de lo material, sino principalmente comprenderlos. ¿Me entendiste? Vuelvo a preguntarte. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? ¿Amas a tu familia? Tú vas a decirme que sí, pero yo voy a explicarte que el verdadero amor significa entregarte a Jesús sin calcular beneficios y costos. Porque no se trata de hacer un pacto para recibir ganancias, sino de tener la relación más importante de tu vida. Permíteme ponerlo de otra forma. ¿Qué sería de ti si te quitamos a Jesús? ¿Qué sería de ti si no tuvieras ni la más remota idea de quién es Jesús? ¿Tu vida seguiría igual? Yo he pensado en eso y creo que mi vida carecería de propósito, porque no seré el hombre perfecto, pero puedo decir con total convicción, Jesucristo es mi todo. Jesús es todo, sin Él soy nada. ¿Me entendiste? Amar a Jesús significa entregarte a Él. Quiero volver a preguntarte, ¿amas a Dios? ¿Amas a Jesús? ¿Amas a tu familia? Claro, tú vas a decir, sí, pastor, yo los amo. Pero entonces tienes que ver el ejemplo de María de Betania. Porque el ejemplo de María de Betania nos enseña que tenemos que adorar a Dios por encima de todas las cosas, que tenemos que adorarlo con todas nuestras fuerzas. ¿Me entendiste? Hagamos un último ejercicio. Viajemos imaginariamente a Betania. Entremos a la casa de Simón el leproso. Tratemos de sentarnos en uno de los lugares vacíos de aquella cena y preguntémonos, mientras miramos a María quebrar ese frasco de perfume fino, preguntémonos si hubiéramos tenido suficiente amor como para hacer lo mismo. Si hubieras tenido suficiente amor como para levantarte, ungir la cabeza del Señor Jesús y besar sus pies mientras tratas de humillarte ante Él. ¿Lo hubieras hecho? Tengo que decirte que el Señor está presente